Damas y caballeros, llegaron las fiestas y hoy les voy a enseñar todo lo que necesitan saber de las tradiciones navideñas en México y les aseguro que van a descubrir cosas que no sabían que existían. ¿Qué se celebra en cada región? ¿Qué tradiciones destacan? ¿Qué rituales debes de hacer? ¿Qué elementos son indispensables? ¿Qué se come en estas fiestas? ¿Qué se bebe típicamente? Y lo principal, ¿qué postres se preparan? Empezaremos con las celebraciones, te las voy a mencionar, y luego hablaremos de cada una de ellas, y para el gran final, veremos todos los platillos, postres y bebidas tradicionales. La aventura navideña comienza con la corona de Adviento, seguida de poner y decorar el arbolito de Navidad, y de ahí nos sumergimos en la celebración del Niño Perdido. Después, llega el momento de cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Seguimos con la linda tradición de poner el nacimiento, y nos lanzamos a vivir las imperdibles posadas, llenas de villancicos y piñatas. Más adelante, disfrutamos de las pastorelas, y seguimos explorando con la rama en Veracruz. Nos maravillamos con la noche de rábanos en el estado de Oaxaca, una tradición espectacular. Luego, llega la misa de gallo, y nos preparamos para la cena de Nochebuena. La emoción no para, porque celebramos la Navidad y abrir todos los regalos, nos deleitamos con el rico recalentado, y nos divertimos con el Día de los Santos Inocentes. Después, nos reunimos para la cena de fin de año, y cerramos con broche de oro con la quema del año viejo. Recibimos el año nuevo con alegría, y nos aventuramos a recibir el amanecer. La magia sigue con los Reyes Magos, pasamos a celebrar la Candelaria, y finalmente, despedimos las fiestas quitando el arbolito. Pero comencemos desde el principio. La corona de Adviento es un símbolo cristiano de preparación para la Navidad. Es un círculo de ramas verdes con 5 velas, 3 moradas, una rosada y una blanca. Las velas moradas representan la esperanza, la fe y el amor, la rosada, la alegría, y la blanca, encendida en Navidad, simboliza la pureza y la llegada de Jesús. Se encienden cada domingo de Adviento como preparación espiritual para su nacimiento. El árbol de Navidad es mucho más que una simple decoración, es un símbolo cargado de tradición y espiritualidad. Su origen se remonta a las antiguas culturas germánicas, donde los árboles perennes representaban vida y esperanza durante el invierno. El árbol, si es natural, generalmente es un pino o abeto, o si es artificial, está hecho de un plástico fino, pero sea cualquiera el caso, ambos tienen una forma triangular que apunta al cielo, simbolizando la Santísima Trinidad y la conexión entre lo terrenal y lo divino. En la punta, la estrella evoca la estrella de Belén, que guió a los Reyes Magos hasta el Niño Jesús, actuando como un recordatorio de la guía espiritual. Las luces, que en sus inicios eran velas, simbolizan la luz de Cristo que ilumina el mundo, mientras que en la actualidad también representan alegría y esperanza. Las esferas, que originalmente eran manzanas, evocaban el fruto del árbol del Edén, ahora simbolizan los dones y virtudes que los creyentes buscan cultivar. Las guirnaldas y cintas representan los lazos de amor y unidad familiar que se promueven en la Navidad. El árbol de Navidad se ha convertido en el corazón de la celebración en muchos hogares. Decorarlo en familia es un ritual lleno de significado, que fortalece la unión y rememora los valores de paz, amor y esperanza que trae consigo la Navidad. La celebración del Niño Perdido se realiza cada 7 de diciembre, siendo el norte del estado de Veracruz, en particular Tuxpan, Pánuco, Naranjos, Poza Rica, Papantla y Jalapa. Las velas se encienden por senderos y calles, iluminando el camino del niño. Esta costumbre evoca el pasaje bíblico en el que Jesús, aún niño, se pierde durante una visita a Jerusalén con su familia. Tras buscarlo durante 3 días, lo encuentran en el templo, dialogando con los sabios, a los que asombró con su conocimiento y comprensión. Esta tradición consiste en que los niños encienden velas, se colocan en carritos de cartón que van jalando y guiando al niño perdido. Además, muchas velas se colocan a lo largo de las calles para que el niño Jesús o los niños que se han perdido puedan volver a casa. La luz de las velas, principal símbolo de la festividad, representa la guía divina, la esperanza y la fe que ilumina el camino en los momentos de incertidumbre. Durante la celebración, las familias y comunidades colaboran para iluminar calles enteras, creando un espectáculo visual que invita a la paz, la reflexión y el recogimiento espiritual. Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe.
Cada 12 de diciembre, millones de fieles en México y el mundo celebran a la Virgen de Guadalupe, patrona de México, con la tradicional serenata de las mañanitas. Este homenaje, que comienza la noche del 11 de diciembre y culmina en la madrugada del día 12, es una muestra profunda de fe y devoción hacia la Virgen. Durante este evento, se celebra su figura religiosa y su trascendental papel en la cultura mexicana. El punto más emblemático de las celebraciones ocurre en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, donde miles de peregrinos llegan para cantarle, llevarle flores y rendirle tributo. Durante la serenata, artistas, mariachis y grupos corales entonan las mañanitas, así como otras canciones tradicionales como la guadalupana. Este evento, de gran importancia nacional, es transmitido a través de los medios, simbolizando la conexión espiritual de los fieles con la Virgen. Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe también se cantan en las iglesias, los hogares, las escuelas, los lugares de trabajo, las calles y las plazas públicas. Los nacimientos. Los nacimientos navideños son una de las tradiciones más representativas de México durante la Navidad. Su origen se remonta al siglo XIII en Italia, con San Francisco de Asís, y llegaron a México a través de la evangelización, convirtiéndose en una forma visual y didáctica de transmitir el relato del nacimiento de Jesús. Estos conjuntos incluyen figuras de la Sagrada Familia, los Reyes Magos, pastores, animales y el ángel anunciador. El nacimiento se puede colocar en hogares, iglesias y espacios públicos, y varían desde elaborados montajes y decoración como plantas y pastre, hasta pequeñas representaciones realizadas con materiales como barro, madera o cerámica. La tradición comienza a principios de diciembre, y el niño Jesús se coloca en el pesebre la noche del 24 de diciembre, mientras que los Reyes Magos se añaden el 6 de enero, marcando el fin de las festividades. Además de su profundo significado religioso, los nacimientos fomentan la unión familiar, preservan las raíces culturales y se convierten en un símbolo de esperanza y fe que conecta a las generaciones. Las posadas. La primera posada en México se celebró en el año 1587 en el convento de San Agustín en Acolman, Estado de México. Las posadas son una de las tradiciones navideñas más profundamente arraigadas en México, celebradas del 16 al 24 de diciembre. Estas festividades recrean el peregrinaje de María y José en busca de un lugar donde Jesús pudiera nacer, combinando elementos religiosos y culturales en cada una de sus representaciones. Durante las posadas, los participantes se dividen en dos grupos, unos representan a los peregrinos, cantando letanías mientras caminan con velas y figuras de María y José, otros, en el interior de una casa, simbolizan a los anfitriones. Tras un diálogo cantado entre los dos grupos, se les abre la puerta y todos celebran juntos. La celebración incluye rezos, villancicos, piñatas llenas de fruta, dulces y luces de bengala. Además, se comparten antojitos como tamales, ponche y buñuelos, que agregan sabor y calidez a la festividad. Más allá de su origen religioso, las posadas representan una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y familiares. Cada noche de posada refleja la calidez, la hospitalidad y la generosidad que caracterizan las festividades mexicanas, convirtiéndolas en un símbolo de unión, alegría y esperanza durante la temporada navideña. Villancicos, música de alegría y fe. Los villancicos son cantos tradicionales que celebran el nacimiento de Jesús. Aunque su origen se encuentra en España, en México se adaptaron con melodías y letras que reflejan la identidad local. Canciones como Los peces en el río, Campana sobre campana y Noche de paz son clásicas durante las posadas y reuniones navideñas. Estos cánticos tienen una función que va más allá del entretenimiento, su propósito es reforzar el sentido de comunidad y fe. Se cantan durante las posadas, cuando se pide refugio, recreando el peregrinaje de María y José. También son comunes en las celebraciones religiosas y en los nacimientos vivientes. La importancia de los villancicos radica en su capacidad para mantener viva una tradición que conecta generaciones a través de la música y la reflexión sobre el nacimiento de Jesús. La piñata. ¿Sabías que Acolman es conocido como el lugar donde nació la tradición de las piñatas en México? Todo comenzó en el siglo XVI, cuando los frailes agustinos introdujeron las piñatas como parte de las posadas.
Pero antes de los españoles, los mexicas ya usaban figuras similares a las piñatas en rituales a Huitzilopochtli, llenándolas de semillas o cacao y rompiéndolas como ofrendas. Tradicionalmente, las piñatas se elaboraban con una olla de barro cubierta con papel de colores y decoraciones. Aunque las versiones actuales suelen estar hechas de cartón, muchas comunidades aún preservan la tradición de usar barro, especialmente durante las posadas. La piñata tradicionalmente tiene la forma de una estrella de 7 picos, que representa los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Los colores brillantes de la piñata simbolizan las tentaciones del mundo, mientras que el acto de romperla representa el triunfo de la fe y la virtud sobre el pecado. La venda en los ojos del participante simboliza la fe ciega en Dios, mientras que el palo utilizado para golpear la piñata representa la virtud y la fuerza espiritual. Cuando la piñata se rompe, los dulces, frutas y regalos que caen simbolizan las recompensas celestiales por vencer al pecado y mantenerse en el camino de la virtud. Las pastorelas. ¿Quién no participó en alguna pastorela, aunque sea como pastorcito? Las pastorelas son representaciones teatrales tradicionales de México que narran el peregrinaje de los pastores hacia Belén para adorar al niño Jesús. Con el tiempo, adoptaron elementos de la cultura mexicana, incorporando un tono humorístico y satírico que las hace únicas. En las pastorelas, los pastores enfrentan las tentaciones del diablo en su camino hacia el pesebre, mientras que San Miguel Arcángel interviene para ayudarlos a superar los obstáculos. Las historias concluyen con la llegada de los pastores al pesebre, simbolizando el triunfo del bien sobre el mal. Estas representaciones no solo transmiten enseñanzas religiosas, sino que también abordan temas cotidianos, utilizando humor para conectar con el público. Son una tradición profundamente arraigada en México y se realizan en iglesias, plazas y comunidades, fomentando la unión y el sentido de pertenencia. La tradición de la rama. La rama es una de las celebraciones navideñas más clásicas del sureste de México, especialmente en la costa de Veracruz, aunque también se extiende a algunas zonas de otros estados como Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Dependiendo de la región puede tener variaciones. La rama, que puede ser de cualquier árbol frutal o maderable, se decora con farolillos de papel, esferas de vidrio, flores, frutas secas y otros adornos coloridos, simbolizando la luz y la esperanza de la Navidad. Durante 9 días, entre el 16 y el 24 de diciembre y pasadas las 6 de la tarde, una procesión de fieles va de casa en casa tocando instrumentos tradicionales como el arpa, la jarana y la guitarra, y cantando la rama, una canción que habla sobre el nacimiento del niño Jesús. A quienes entonan estas melodías se les llama los cantantes de la rama, que en algunas regiones de Veracruz pueden ir vestidos de jarocho. Luego de pasar varios días cantando por las calles y recolectando dinero, dulces o comida, con el aguinaldo reunido se organiza una posada navideña en casa de algún anfitrión. Este evento marca el fin de la celebración y abre un espacio para compartir en familia, degustando antojitos tradicionales, ponche de frutas, buñuelos, café y chocolate. Naranjas y limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores. Con la rama en la mano, venimos a cantar, que nos den aguinaldo para poder festejar. Y si eres de los que no apagan la luz, para que pasen de largo de tu casa y sales a recibir la rama y ofrecerles un pequeño tributo, ellos cantarán, ya se va la rama muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida. Nadie se salva de una cantada de la rama. El canto refleja la alegría y la unión entre vecinos, y la tradición fomenta la convivencia familiar. La tradición de la rama celebra la Navidad con una gran dosis de color, música y alegría. La Noche de Rábanos en el estado de Oaxaca. Su inicio fue en 1889 como una vendimia de mercado, era un tianguis que se dedicaba a la venta de diversos productos para la vigilia de estas fechas. Recuerden que la tradicional cena del 24 no existía así como nosotros la conocemos. Los comerciantes en el tianguis adornaban sus puestos para atraer más clientes, y fue evolucionando a lo que se conoce actualmente. Muchas obras representan la cultura de Oaxaca y México. El día de hoy es un concurso en el que se hacen esculturas y representaciones de eventos tradicionales para llevarse el premio y el reconocimiento a la mejor obra de arte efímera. Las creaciones hechas con rábanos se rocían con agua constantemente para mantenerlos frescos y evitar que se marchiten o se deshidraten.
Durante el evento los rábanos deshidratados tienden a agrietarse, lo que podría arruinar los diseños elaborados. El evento principal es un concurso que presenta 3 categorías: rábanos, esculturas talladas en rábanos grandes, flores inmortales, arreglos hechos con flores secas como la siempreviva, totomostle, artesanías con hojas de maíz secas moldeadas. Las creaciones suelen representar nacimientos, escenas de la vida cotidiana o costumbres locales. Los ganadores reciben premios en efectivo y reconocimiento. La Misa de Gallo, celebrada en la noche del 24 de diciembre, es uno de los momentos más emblemáticos de la Navidad católica. Su nombre proviene de la tradición que señala al gallo como el primer ser en anunciar el nacimiento de Jesús. Esta ceremonia, llena de simbolismo y espiritualidad, une a los fieles en una experiencia de recogimiento y alegría. Originada en el siglo V, esta misa comenzó cuando el Papa Sixto III instauró una celebración nocturna en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. Con el tiempo, la tradición se extendió a diversas regiones, adquiriendo características propias según la cultura local. En México, la Misa de Gallo se celebra cerca de la medianoche. Uno de los momentos más emotivos es la procesión del Niño Jesús, cuando los fieles llevan figuras del recién nacido al altar para ser bendecidas. Estas figuras, posteriormente, ocupan un lugar especial en los nacimientos familiares. La misa, acompañada por villancicos, culmina con el anuncio del nacimiento de Jesús, un instante que simboliza esperanza y renovación. La Nochebuena es el corazón de las festividades decembrinas. Esta noche, cargada de simbolismo, representa la unión familiar y la esperanza que trae consigo el nacimiento de Jesús. Un símbolo que no podemos olvidar es la flor de Nochebuena, un regalo de México al mundo. Los mexicas la llamaban Cuetlaxochitl y la consideraban un símbolo de pureza. Más tarde, los franciscanos la incorporaron a las tradiciones navideñas, convirtiéndola en el ícono que conocemos hoy. Y claro, no olvidemos el brindis. Este pequeño ritual, cargado de buenos deseos, une a las familias antes de la cena, recordándonos que, más allá de los platillos, lo que importa es compartir. La Nochebuena es, en esencia, un momento para celebrar, agradecer y soñar juntos. Navidad, la apertura de regalos y el recalentado. Navidad es una celebración familiar profundamente arraigada, que sigue a la Nochebuena. El 25 de diciembre es el día en que las familias abren los regalos, un acto que simboliza la alegría del nacimiento de Jesús. Sin embargo, es importante señalar que en muchas familias mexicanas, la apertura de los regalos no es lo más significativo de la festividad, ya que el enfoque principal está en la unión familiar y la espiritualidad. El momento de abrir los regalos es esperado por todos, especialmente por los niños, quienes suelen recibir regalos. El día siguiente a la Nochebuena, es común que las familias disfruten de lo que se conoce como el recalentado. Se trata de la comida sobrante de la cena de Navidad, que se vuelve a calentar y se sirve como almuerzo o cena. Esta práctica es una tradición que permite prolongar las festividades y disfrutar nuevamente de los platillos elaborados con tanto cariño. El Día de los Santos Inocentes. Esta tradición tiene sus raíces en un relato bíblico recogido en el Evangelio de Mateo, donde el rey Herodes, temeroso de perder su poder, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén para eliminar al recién nacido, rey de los judíos. Sin embargo, Jesús logró escapar con su familia, dejando atrás una tragedia conocida como la matanza de los inocentes. Hoy en día, el tono de esta fecha ha cambiado radicalmente. En lugar de luto, se vive con humor y picardía. Las inocentadas, como se llaman las bromas de este día, van desde pequeños engaños entre amigos hasta noticias falsas que incluso los medios de comunicación publican como parte del juego. Y, claro, el objetivo es siempre el mismo: hacer reír y pasar un buen rato. Fin de año. El 31 de diciembre marca una de las celebraciones más importantes en México, el fin de año. Este día está lleno de tradiciones, rituales y fiestas para despedir el año viejo y recibir el nuevo con esperanza y buenos deseos. Tradiciones y rituales. Entre las costumbres más destacadas está la tradición de las 12 uvas. A la medianoche, al ritmo de las campanadas, cada persona come una uva mientras pide un deseo por cada mes del próximo año. Te recomiendo tener en mente los propósitos para el próximo año y así evitarás atragantarte.
También es común usar ropa interior de colores específicos, rojo para atraer el amor y amarillo para la buena suerte y prosperidad. Otros rituales populares incluyen sacar maletas para atraer viajes en el año nuevo. Barrer hacia afuera para eliminar las malas energías. Otra tradición es la de los borreguitos de la abundancia. Son figuritas de borregos con un listón rojo y moneditas, se ponen en la entrada de la casa. La idea es llenarnos de lana para el próximo año. Además, regalarlos es como desearle a alguien mucha prosperidad. Hay muchos otros rituales que hacer para Año Nuevo, como el de la canela con azúcar. Otro ritual es el de aventar lentejas al aire, y luego recogerlas y meterlas a tu cartera o bolsa. Este también es para la prosperidad económica, y para el amor, deberías meterte abajo de la mesa para conseguir una pareja muy amorosa. Pero si vas a tu mercado local, acabarías llenando tu bolsa de mandado, con las pócimas y velas. Pero de eso no hablaremos hoy, si no el video se haría larguísimo, y sé que tienes muchas cosas que hacer. La quema del año viejo es una de las tradiciones más representativas del fin de año en el sureste de México. Esta costumbre simboliza la despedida del año que termina y la liberación de lo negativo, con la esperanza de comenzar el nuevo año con energía renovada y buenos augurios. En esta tradición, se elabora un muñeco de trapo, paja o materiales reciclados, que representa al año viejo. A menudo, el muñeco es llenado con fuegos artificiales, papel periódico o incluso objetos simbólicos que representan malas experiencias del año. A la medianoche, en las plazas, patios o calles, el muñeco se quema en una gran hoguera y fuegos artificiales. El fuego simboliza la purificación y la eliminación de lo negativo. El Año Nuevo en México es un evento lleno de tradiciones coloridas y significados profundos. El 1 de enero no solo marca el inicio del año calendario, sino que también representa la oportunidad de hacer nuevos comienzos, como ocurre en muchas culturas. Aunque se celebra a nivel global, en México se mezcla con rituales que varían según la región. El amanecer en las zonas costeras. Recibir el amanecer en los lugares costeros tiene un profundo simbolismo. El acto de estar al frente del mar, al mismo tiempo que se observa el inicio de un nuevo ciclo solar, simboliza la renovación, el despertar de nuevas oportunidades y la conexión con la naturaleza. Las personas aprovechan para reflexionar sobre lo vivido y enfocarse en lo que está por venir. Este ritual, aunque no oficial, se ha convertido en una tradición significativa para muchos mexicanos, sobre todo en la región costera. El Día de Reyes. Este día conmemora la visita de los 3 Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, al niño Jesús, según la tradición cristiana. La Biblia afirma que el niño recién nacido representa la salvación para todo el mundo. Por esa razón, le ofrecieron el oro por su representación del rey, incienso por su papel como Dios y, finalmente, mirra como definición del hombre que sufriría para salvar a la humanidad. La mirra es una resina aromática. Es un momento de gran alegría, especialmente para los niños, quienes reciben regalos ese día. Una de las celebraciones más representativas de este día es la tradición de comerse la rosca, acompañado de tu familia, compañeros de trabajo o amigos de la escuela. La rosca de Reyes es un pan dulce en forma de corona, decorado con frutas cristalizadas que representan las joyas de una corona real. Dentro de la rosca se esconde una figura pequeña de plástico o cerámica, generalmente un niño Dios, y quien la encuentre debe organizar la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero, con tamales y atole. La tradición de los Reyes Magos tiene un fuerte componente tanto religioso como festivo, y es una de las celebraciones más queridas por los mexicanos. El Día de la Candelaria. Esta festividad se conmemora 40 días después de la Navidad y marca la purificación de la Virgen María y la presentación del niño Jesús en el templo, según la tradición cristiana. En Tlacotalpan, Veracruz, la cuna de Agustín Lara, se realiza un paseo con la Virgen por el río Papaloapan. En esta procesión, se acompaña a la Virgen en lanchas decoradas con flores y adornos festivos. Durante el recorrido, se escucha música tradicional como el son jarocho, interpretada por grupos locales. Los participantes realizan una cabalgata, mientras acompañan la procesión por las calles de la ciudad. Y por último, quitar el arbolito, cosa que harás cuando reúnas las fuerzas y ganas, o les digas por 5ª vez a tus hijos que lo hagan.
En muchas casas, el árbol es desmantelado y sus adornos guardados para la próxima festividad. Es un día que también sirve para reflexionar sobre las enseñanzas de la Navidad y prepara el camino para el inicio del nuevo ciclo de la vida cotidiana. Ahora pasamos a lo bueno, las comidas y postres típicos de esta fecha. A continuación, te daré una pequeña reseña de algunos de los platillos más representativos. El bacalao a la vizcaína es un platillo tradicional originario de Vizcaya, en el norte de España. Su nombre proviene de esta región vasca y se popularizó en México durante las celebraciones de Nochebuena. En México, es comúnmente preparado durante la Navidad como parte del ayuno religioso, reemplazando la carne en el periodo de Adviento. La receta es una fusión de las tradiciones españolas y la devoción católica. Los tamales son parte esencial de las posadas y las festividades navideñas. Hechos con masa de maíz rellena de diversos ingredientes, los tamales representan la unidad familiar, ya que su preparación es tradicionalmente un evento colectivo donde toda la familia se reúne para armar, envolver y cocer los tamales. El pavo relleno se ha convertido en uno de los platillos más festivos de la cena navideña mexicana. Este platillo es símbolo de abundancia y prosperidad. Su preparación y consumo durante Nochebuena reflejan una mezcla de tradiciones prehispánicas y europeas, donde la carne de guajolote simbolizaba el sustento y la celebración. Los romeritos, una planta de hoja perenne, se preparan con mole, papas y camarones, y son tradicionalmente consumidos durante la Navidad y la Semana Santa en el centro y sur de México. Este platillo refleja la mezcla de lo vegetal y lo marino en la cocina mexicana, y su presencia en la mesa navideña tiene una conexión con la festividad de la Natividad. La ensalada navideña es un platillo festivo que ofrece frescura durante la Nochebuena. Su mezcla de frutas y verduras no solo representa la abundancia, sino también el carácter colorido y diverso de la Navidad en México. En algunas regiones, la ensalada se sirve con un toque de crema, lo que le da una textura suave y rica. La pierna enchilada es un platillo que aporta un toque de picante y es común durante las festividades de fin de año. La combinación de especias y chiles refleja el carácter audaz y vibrante de la cocina mexicana, y su consumo en Navidad simboliza la celebración y la alegría en familia. El jamón envinado es una tradición navideña en muchas regiones de México, especialmente en el centro y sur. Es un platillo elegante para la cena de Nochebuena, marcando una celebración de la abundancia y la unión familiar. Las costillas al horno son un platillo festivo que se sirve durante la Nochebuena y en Año Nuevo. Son una representación de la abundancia y la cocina familiar, ya que se preparan con largo tiempo de cocción y se disfrutan en reuniones grandes. Las papitas cambray, papas salteadas, son un acompañante tradicional que se sirve en muchas mesas mexicanas durante las fiestas de Navidad. Su preparación sencilla las hace irresistibles y son el acompañante perfecto para carnes como el pavo o el bacalao. El puré de papa o las papas al horno son platillos versátiles que acompañan muchas de las comidas navideñas. Su textura suave y cremosidad las hace ideales para acompañamiento de platillos principales. En la tradición mexicana, las papas representan la comida de confort y la abundancia, siendo un platillo que une a la familia durante las celebraciones. Ahora pasamos a los postres. Los buñuelos son un postre tradicional que se consume especialmente en Navidad. Hechos de masa frita, se cubren con azúcar y canela. Su preparación varía dependiendo de la región, pero siempre son un símbolo de la generosidad y la unidad familiar en las celebraciones. El dulce de nuez es tradicional de muchas regiones del país, está hecho principalmente de nuez y azúcar. Hay varias formas de hacerlos, como rollos, garapiñado, mazapanes y muchas más. Se suele preparar para las festividades navideñas debido a su sabor único y su textura crocante, simbolizando la abundancia. El turrón es un dulce hecho de almendras y miel que llega a México con influencia española. Durante la Navidad, se convierte en un regalo popular y un símbolo de amistad y cariño. El jamoncillo es un dulce tradicional, hecho con leche, azúcar y nueces. Es típico de la temporada navideña en México y se disfruta especialmente durante las posadas. Los churros son un dulce crujiente, elaborado con masa de harina, agua y sal, que se fríe y se espolvorea con azúcar o canela. Este postre es popular en épocas navideñas. En México, destaca por sus versiones rellenas de cajeta, chocolate o crema pastelera.
El pan de elote, un pastel hecho con maíz tierno, es un postre muy típico de las fiestas navideñas en México. Su sabor dulce y su textura húmeda lo convierten en una tradición en muchas mesas familiares. La capirotada es un postre tradicional. Tiene una profunda carga simbólica relacionada con la pasión de Cristo, siendo una mezcla de sabores dulces y salados que representa la resurrección y la redención. Las galletas de jengibre son populares durante la temporada navideña. Se hacen con especias como canela, jengibre y clavo y tienen forma de figuras navideñas. Son tradicionales en el norte de México y están asociadas con la alegría y la calidez familiar. Las empanadas de manzana son una tradición de postre durante las festividades navideñas, especialmente en el centro y norte de México. Rellenas de manzana con canela y azúcar, son símbolo de calidez y hospitalidad. El ate es una pasta de frutas como membrillo o guayaba que se endulza con azúcar. Es un dulce que se consume en las fiestas navideñas, especialmente como acompañamiento para otros postres. El arroz con leche es un postre sencillo pero delicioso, hecho con arroz, leche, azúcar y canela. Su consumo en Navidad es algo que no te puedes perder. La ensalada de frutas es una mezcla de frutas frescas y en almíbar, decorada con nuez o crema. Se sirve como postre refrescante durante las festividades de Nochebuena. El panqué navideño es una variante del pan de especias, adornado con frutas y nueces. Es una tradición en muchas familias y se sirve durante las celebraciones de fin de año. Y lo mero bueno, las bebidas. Aquí te detallo las más representativas. El ponche navideño es una bebida que representa la calidez y la unidad familiar. Durante las posadas, esta bebida caliente se comparte como símbolo de la acogida y la celebración. Sus ingredientes, como el tejocote, guayaba, caña de azúcar, canela y el piloncillo, son propios de la temporada y reflejan las tradiciones indígenas, mientras que su preparación evoca la generosidad y el espíritu comunitario. La sidra es una bebida popular durante las celebraciones navideñas, especialmente el 24 y 31 de diciembre. Esta bebida de manzana es una tradición importada de Europa y en México se disfruta acompañada de platillos como el pavo o los tamales. Es símbolo de celebración y prosperidad para el año nuevo. El rompope es un licor cremoso que se prepara con huevo, leche, azúcar y ron. Se consume especialmente durante las fiestas navideñas y se considera una bebida tradicional en varias regiones de México. Es una bebida que representa la calidez de las festividades familiares. El café de olla es un café tradicional preparado con especias como canela y piloncillo, típicamente servido en una olla de barro. Es una bebida muy común en las celebraciones de la Nochebuena y durante el invierno. Se asocia con la tradición familiar y es especialmente popular en las zonas rurales de México. El chocolate caliente se prepara con cacao puro, azúcar y leche, siendo una de las bebidas más consumidas en las cenas navideñas. Representa la dulzura de las festividades y la calidez de las reuniones en el hogar. El licor de café es una bebida alcohólica hecha con café y alcohol, con un sabor suave y dulce. Es muy común en las festividades navideñas, especialmente en reuniones de adultos. Representa el lado más elegante y refinado de las celebraciones. El champurrado y el atole son bebidas calientes a base de masa de maíz, que se endulzan con azúcar y se aromatizan con canela. Son muy comunes en las posadas y se consideran bebidas que ofrecen calor y energía en las noches frías de diciembre. Estas bebidas no solo son deliciosas, sino que representan la riqueza cultural de México, su hospitalidad, calidez familiar y orgullo por sus tradiciones. Se preparan con ingredientes locales y son fundamentales para hacer de las fiestas navideñas una experiencia memorable. Y con eso terminamos el recorrido culinario navideño. Y como un reconocimiento, quiero hacer mención especial a Chignahuapan y Tlalpujahua, dos pueblos mágicos en México que brillan por mantener viva la magia de la Navidad. Chignahuapan, Puebla, el pueblo mágico de las esferas navideñas. Este encantador lugar es conocido por su enorme mercado de esferas, donde varias generaciones de artesanos han perfeccionado el arte de crear estas piezas únicas. Cada esfera, con su variedad de tamaños, colores y diseños, es una muestra de dedicación y creatividad que sorprende a todo visitante. Tlalpujahua, Michoacán, el pueblo mágico de la eterna Navidad.
En este pintoresco pueblo, la Navidad no tiene temporada, sus calles empedradas están llenas de tiendas que ofrecen artesanías, esferas y artículos decorativos. Las esferas de Tlalpujahua se destacan por su técnica de vidrio soplado, una tradición que ha dado identidad al lugar. Además, Tlalpujahua cuenta con la Villa de Santa, inspirada en la calle principal de Baviera, en Rothenburg, Alemania, como un homenaje a los primeros artesanos de esferas. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de espectáculos de luces y sonidos, haciendo de este sitio un destino único que honra el espíritu navideño. Los paisanos, manteniendo la magia de México. Los paisanos mexicanos en Estados Unidos, a pesar de la distancia y las diferencias culturales, logran mantener vivas sus tradiciones navideñas, lo que resalta su profundo amor por su herencia y su deseo de transmitir sus costumbres a las nuevas generaciones. A través de las posadas, los mexicanos en Estados Unidos recrean el viaje de María y José en busca de refugio, una tradición que no solo mantiene viva la conexión espiritual con sus raíces, sino que también fortalece los lazos comunitarios. En estos eventos, donde se cantan villancicos, se rompen piñatas y se comparte comida típica, se revive el sentido de unión y solidaridad muy característico de las festividades mexicanas. Estas celebraciones tienen una enorme importancia, ya que permiten que los migrantes mantengan su conexión con México mientras lo comparten con la comunidad estadounidense, fomentando la diversidad cultural. En tiempos de desafíos, estas tradiciones se convierten en un refugio emocional y un recordatorio constante de la riqueza cultural que los paisanos continúan llevando con ellos, sin importar la distancia. Y así de rápido terminamos con todo lo que debes saber sobre las celebraciones navideñas. Si quieres descubrir más platillos tradicionales, pero ahora de todo México, te dejo un buen video. O si te interesa conocer más acerca de la Virgen de Guadalupe, te comparto esta joya imperdible.